Con ustedes el señor José González, que hace tiempo que no estaba acá con nosotros. Te mando un gran abrazo, José. Tenemos un ratito para charlar. Me dijiste que querías hablar de... Del obispo universal. Obispo universal, ok, del Papa. Sí. Bien, bien. Amigo, te pregunto nuevamente porque la verdad es que no lo recuerdo. ¿Vos sos evangélico de qué denominación? Pentecostés. Pentecostal. Sí. Ok, pentecostal sos, bien. Amigo, con todo gusto charlamos, te escucho. Rapidito lo que sí, porque no tengo mucho tiempo, pero te escucho. Ok. Una de las razones que me intrigó el otro día fue que hice una pregunta a un amigo, ¿verdad?, de católico. Mira. Y él me dio la razón de que Clemente era papa, ¿verdad? Porque por la razón de que los cristianos que estaban en la ciudad de Corinto fueron y lo consultaron. Y de esa premisa se agarran para decir que, pues, que Clemente fue seleccionado como obispo, ¿verdad?, que lo tenían como obispo universal. Pero en el mismo tiempo estaba el apóstol Juan. Y el apóstol Juan estaba, cuando vemos ahí en las revelaciones, dice, no lo escogió, o sea, no lo escogieron los corintios, no lo escogió nadie, él lo Lo cogió Jesús. el Dios del cielo. Exacto. Sí. Y le dice, y vemos ahí cómo el Señor Jesucristo se anda paseando por el medio de las iglesias, porque dice que los candelabros son las 7 iglesias y él está en medio de ellas, y que las 7 estrellas vienen siendo los 7 ángeles de las iglesias, cada líder de cada iglesia. Y es curioso que el apóstol Juan es el que está recibiendo esa, o sea, el Señor le dice, escribe al ángel de tal iglesia, y esa premisa que ustedes tienen sobre que el Papa es el que está disciplinando a toda la iglesia, pues ahí Dios está escogiendo a Juan para disciplinar a las 7 iglesias. Entonces, ¿por qué sería más autoritativo que ustedes escogieran a Clemente por el hecho de que los corintios lo consulten, pero no le dieron peso a que el Dios del cielo escogió a Juan? Bien, buenísimo. Me encanta. Me encanta tu pregunta. Voy a tratar de ser lo más rápido posible para responder. ¿Sabes qué? Para. ¿Te querés anotar en una escuela de apologética que te enseñe de forma integral la fe católica para poder defenderla ante cualquier tipo de planteo? En el comentario fijado, Dazan Escuela de Apologética. Métete ahí y anotate con los mejores maestros de apologética en Latinoamérica. Seguimos con el video. ¿Sabes qué? Hace un tiempo atrás yo tuve un debate con un muchacho argentino bastante deshonesto, en el que me hizo básicamente el mismo planteo y yo le respondí, pero lamentablemente no me dio el tiempo para poder desarrollar el porqué de mi respuesta, ¿no? En definitiva, la pregunta era similar a la tuya. Bueno, en el tiempo en el que Juan, en la década del 90, estaba con vida, y tenemos el Papa, tenemos al obispo de Roma, también en Roma, ¿quién era más autoridad? Decía, ¿no? ¿Quién tenía más autoridad? ¿Acaso el Papa o el apóstol Juan? Es similar a lo que vos estás planteando. Bueno, fíjate lo siguiente. Antes de dar la respuesta rápida, voy a tratar de desarrollar el porqué, si me lo permitís. Primero y principal, estamos de acuerdo en que si nos vamos a la Biblia, quien tiene el primado es Pedro, ¿verdad? Ok. No, ok, no. ¿Estamos de acuerdo o no? Capaz que no estamos de acuerdo y quisiera escucharte. El primado lo tiene, entre los apóstoles, el primado lo tiene Pedro, ¿verdad? Bueno, eso es lo que enseña la Iglesia Católica. ¿Pero vos no lo creés? ¿No creés que el primado lo tiene Pedro entre los apóstoles? Porque si ya esto no lo creés, no puedo continuar con la justificación del obispo de Roma como pastor de la iglesia. Yo tengo que primero saber qué es lo que vos creés respecto a Pedro. ¿Estamos de acuerdo que en la Biblia Pedro tiene el primado? Bueno, sí, era líder de los... Bien, era el líder y tenía el primado, ¿no? La misma Biblia dice primero Pedro, ¿no? En Mateo capítulo 10, verso 2 en adelante, la misma Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, dice primero Pedro. Y siempre lo llama así en los evangelios cada vez que se presenta la lista de los 12 apóstoles. Primero Pedro. Y esto es justificado también por otros textos bíblicos. Ahora, primero, ¿en qué sentido? Bueno, la iglesia, el cristianismo, siempre lo ha entendido como que era el primero en cuanto a autoridad.
tenía el primado en cuanto a autoridad. Y eso también lo justifica la Biblia cuando en San Juan, capítulo 20, dice el mismo Jesús lo manda a pastorear a toda la iglesia. ¿Estamos de acuerdo que Jesús manda a pastorear a Pedro a toda la iglesia? En ese versículo de Juan 20:23 no estoy de acuerdo en que lo haya mandado a pastorear a todos los discípulos, sino que simplemente le estaba diciendo que confirme a sus hermanos, ¿verdad? Ok. Perdón, sabes que me equivoqué, no era 20, era 21. Te lo leo. 21, sí. Te lo leo, dice, Juan 21:15 dice, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Entonces, acá estamos viendo en este pasaje, inspirado por el Espíritu Santo, de que Jesús, Dios encarnado, le encarga el pastoreo de toda su iglesia a Pedro. ¿Estamos de acuerdo? No se la está encargando a toda su iglesia, no. ¿A qué parte de la iglesia? Mira, Mira, ahí ya te escucho, pero necesito entenderte. Yo creo que cuando dice pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos, creo que está hablando de todos, de todas sus ovejas y todos sus corderos. Cuando vos decís de que no, que es parte, bueno, ¿a qué parte se refiere Jesús? ¿Cuál es la parte que debe pastorear Pedro? Ok, mira, cada apóstol tenía, podemos ver grupos, ¿verdad? Por ejemplo, el apóstol Juan él se fue a una región. Podemos ver a Pedro también yéndose por otra región a predicar, y cada uno se estaba yendo por algún lado, no iban todos a un solo lugar. El apóstol Pedro tenía algunas congregaciones a su mando. Podemos ver sus cartas, cómo les escribe, diciéndoles que él mismo es obispo, anciano entre ellos, entre los que estaban ahí en esa comunidad cristiana. Entonces, de esa comunidad, Cristo le encarga esa comunidad. No le está encargando a Juan, no le está encargando a Pablo, no le está encargando a Jacobo, no le está encargando a los otros 11. Nomás que el hecho de que le estaba encargando era porque él era el que estaba más inestable en la fe. Todos los demás ya sabían lo que tenían que hacer. Ellos tenían la misión de predicar, tenían la misión de pastorear a los que Cristo le daba. Recuerda, Pablo le dice a los que iban en la embarcación con él, dice, ningún cabello perecerá de vuestra cabeza, porque Dios me los ha entregado a ustedes. ¿A quién se los entrega? A Pablo, no a Pedro. De hecho, en alguna ocasión podemos ver que a Pablo lo consideraban también como cabecilla de los nazarenos, porque ya quizás en ese momento ya Pedro no tenía la misma autoridad que Pablo. Bueno, pero recordemos de que Pablo depende de la autoridad del Concilio de Jerusalén. Por ende, ahí podemos ver de que Pablo no suponía sobre sí mismo que tenía una autoridad sobre la iglesia en términos generales. Ahora, reitero el planteo. Cuando Jesús le dice, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos, ¿quiénes son estas ovejas y corderos a quienes Jesús le está pidiendo a Pedro que sean pastoreados por él? O sea, ¿cuál es esta comunidad? Porque Jesús le está hablando en términos generales, universales. Pero no son los apóstoles a los que el Señor le está encargando, no son los apóstoles. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Explícame quiénes son. Ok, ya te lo dije, mira, son cada cristiano que se le entregaba a cada apóstol por las prédicas, se consideraban que el Señor se los entregaba. Por ejemplo, a Pablo Pero a Pedro, yo te estoy preguntando a Pedro, ¿quiénes son los de Pedro? Delimitame la autoridad y la jurisdicción de Pedro. ¿Cuál es? A Pedro eran los de la circuncisión. O sea, Pedro estaba predicándole a los de la circuncisión. O sea que no tenía autoridad sobre los gentiles, Pedro. De la incircuncisión, no. Pedro no tenía autoridad sobre los gentiles. No. Porque Pablo lo dice bien clarito, que el Señor dice, a Pedro lo escogió para la circuncisión y a mí me escogió para los de la incircuncisión. Ok. Entonces, mira, podemos ver, te explico un detalle que no habías visto. Cuando Pablo ya va y predica a los gentiles, Pedro, de hecho, Pablo dice que si un apóstol, ¿por qué lo dijo? Porque Pedro andaba tergiversándoles ya
andaba tergiversándolo en Galacia, en todos estos lugares. Pedro ya estaba tergiversando la verdad. Y dice, si aún un apóstol, porque ¿a quién se refirió? Porque Pedro era el que había ya desviado a la iglesia. Y dice, o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente al que les hemos anunciado, que sea anatema. Entonces, ¿quién fue el que desvió a la iglesia a los gentiles que se fueran a la circuncisión y que se tenían que circuncidar? O sea, el apóstol Pedro. Entonces, si aún mira, Pablo da a entender que ni siquiera le deben de hacer caso a Pedro, porque dice, si aún un apóstol o un ángel del cielo les trae algo diferente, que caiga bajo maldición. Entonces, podemos ver nosotros que Pedro fue y anduvo dando enseñanzas falsas a la iglesia que Pablo ya había edificado. De hecho, en esa misma carta y en Corinto, Pablo habla de que nadie puede poner se puede decir edificar un fundamento diferente del que ya se había puesto, y Pedro lo venía haciendo. Entonces Pablo lo reprendió. Y Pedro, obviamente, se le anticipa en el concilio, y Pedro empieza a decir... Hermano, con todo respeto, pero seguís hablando y te seguís enterrando. Las cosas que estás diciendo, mira, de las cosas que estás diciendo no se vuelve, ¿eh? A menos, obviamente, que practiques el sacramento, que participes del sacramento de la absolución, del perdón. Bueno, mira, dijiste un par de cosas que, te soy honesto, no creo que ni los protestantes te acompañen. Dijiste, Pedro tergiversaba la verdad. El apóstol Pedro tergiversaba la verdad. Pedro desvió a la iglesia. El apóstol Pedro desvió a la iglesia. El apóstol Pedro corrompió la iglesia. El apóstol Pablo dice de Pedro, según vos, que no deben hacerle caso. Según vos, la Biblia enseña de que Pablo decía de que no debían hacerle caso a Pedro. Nunca lo leí eso en la Biblia. Otra de las cosas que dijiste, Pedro dio enseñanzas falsas. No, la verdad que me quedo perplejo con esa clase de afirmaciones. Pedro enseñó cosas falsas. Todo esto lo dijiste vos, hermanazo. Y a mí me parece, con el respeto que te mereces, que este es un gran ejemplo de lo que produce el anticatolicismo. El anticatolicismo produce ideas tan antibíblicas y te conduce a hacer declaraciones tan Santi, tan locas, por así decirlo, tan poco ortodoxas, tan heréticas, que me parece que te lo deberías replantear. Ahora, esto no tiene que ver con mi argumentación. Lo único que voy a decir respecto a la argumentación es cuando yo te pregunté puntualmente cuáles eran esas ovejas a las que Jesús le estaba encargando a Pedro, que Jesús le estaba encargando el cuidado a Pedro. Vos dijiste que Pedro estaba encargado de la circuncisión y Pablo de la incircuncisión. Ok, ¿y el resto de los apóstoles entonces? Porque recordemos de que el mundo está dividido en circuncisión e incircuncisión. Entonces, si la jurisdicción de Pedro es la circuncisión y la de Pablo es la incircuncisión, ¿la del resto de los apóstoles cuál es? ¿Se entiende que no tiene sentido lo que estás planteando? Una cosa es que puntualmente en determinadas circunstancias, en un determinado periodo de tiempo, uno vaya a predicarle a un determinado grupo de personas. Pero eso no quiere decir que la autoridad de ese predicador se limite exclusivamente al grupo predicado. Para nada, porque si no, Pedro no hubiera tenido ningún tipo de autoridad en el Concilio de Jerusalén cuando se estaban tratando temas que incluían o que tocaban a los gentiles. ¿Por qué? Porque Pedro no tenía autoridad, según vos, sobre los de la incircuncisión, que eran aquellos que estaban teniendo el problema con los judaizantes. Entonces, a mí se me hace, hermano, que eso te lo tenés que replantear. Los judaizantes que venían a enseñar cosas que tenían que guardar a fuerzas la ley y la circuncisión, entre ellos estaba Pedro y Bernabé. Podemos ver en el concilio cómo Pablo, de hecho Pedro se anticipa en el concilio y empieza a hablar sobre la visión que tuvo del lienzo que había visto, para él anticiparse al regaño de Pablo, ¿verdad? Para él justificarse, pero Pablo en ese momento toma luego la palabra y le llama hipócrita, porque él estaba, según bien entendido el mensaje de Dios, cuando le dice que a ningún que no le llame impuro a lo que Dios había purificado.
Y Pedro les trae allí en el concilio eso. Y Pablo le dice, hipócrita, tú siendo judío y vives como si no lo fueras, ¿por qué enseñas a los gentiles a circuncidarse? Porque Pedro se quería justificar. Por eso Pablo le salta y le dice que eso es hipocresía, porque el apóstol Pedro Mirá, sabía bien cuando vos decís regañarlo. Pedro dio enseñanzas falsas, ¿a dónde está en la Biblia que Pedro dio enseñanzas falsas? ¿Me podrías pasar un pasaje en donde Pedro dio enseñanzas falsas? Santi, cuando dice que no andaba conforme a la verdad, ¿cuál es lo opuesto a eso? No es lo opuesto, él estaba actuando hipócritamente. Pero una cosa es la hipocresía y otra cosa es dar enseñanzas falsas. Vos dijiste que Pedro dio enseñanzas falsas. ¿Dónde lo dice eso la Biblia? Porque dice que él andaba diciendo que era necesario que se circunciden para poder ser salvos, y eso no es cierto. ¿Acaso? ¿Pedro dijo de que era necesario que se circunciden para ser salvos? Claro que sí. ¿Dónde está el pasaje que dice eso, hermanazo? A ver, déjatelo mando, Santi, déjatelo busco para que veas. Vamos a ver. Recordemos, nuestro amigo José González está buscando la cita en la Biblia en la que, según él, Pedro dijo que era necesario la circuncisión para ser salvos. Yo te tengo que ser honesto, no recuerdo ese pasaje, pero bueno, vamos a escuchar. Ok, vamos a ver. Dice, esto provocó un altercado y un... Recordame el pasaje, así lo leo yo también, por favor. Vamos a Hechos 15, vamos a Hechos 15. Hechos 15. En Gálatas te lo afirme mejor. Ok. Dice, esto provocó un altercado. ¿En qué versículo? ¿Pero qué versículo? Versículo 2. Ok. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos, enviados por la iglesia al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos por tanto la iglesia como por los apóstoles, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos. Bueno, recordá una cosa. Yo lo que necesito es que me muestres el pasaje en donde dice Mira, que Pedro dio enseñanzas falsas. ya voy, mira. Pedro dijo que era necesario que se circunciden para ser salvos. Ya voy, mira, dice, entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Ahora dice, los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Escucha. Hermanos, ustedes saben que desde el principio Dios me escogió entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificando sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo... Me estás leyendo todo el capítulo, hermano. Andá puntualmente al pasaje en donde Pedro dice que es necesario que se circunciden para ser salvos. Ok, permíteme. Ok, dice... Permíteme. Estaba en Gálatas, perdón, el pasaje. Es en Gálatas. A ver. De hecho, según el pasaje que vos leíste, lo llamativo es que en el verso 5 dice que ese era el argumento que utilizaban no los apóstoles, no Pedro, sino los fariseos. Y Pedro no era fariseo.
Permíteme. Sí, bien. Ok, dice así. En cuanto a los tiernos nacidos, perdón, Santis, que te estaba diciendo que eran en Hechos, pero donde he visto ese pasaje es en Gálatas también. Ok, bueno, entonces, en Hechos no dice que Pedro dijo que era necesario que se circuncide para ser salvos. Bien, entonces, supuestamente en Gálatas es que dice eso la Biblia. Ya lo miré. A ver, dale. Gálatas, mira. Dice, pues bien, cuando Pedro, Recordame el pasaje, por favor, de Gálatas. Gálatas 2:11. Gálatas Dice, 2:11. Ok, dale, te leo. pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a apartarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro, delante de todos, si tú eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. ¿Acaso Pedro al andar practicando eso, no andaba practicando mentira? Porque no es necesario la circuncisión. No es necesario. Bueno, a ver, pará. Yo te escuché y te di todo el tiempo necesario. Nuevamente, vos dijiste, Pedro dijo que era necesario la circuncisión para ser salvo. ¿Estamos de acuerdo que el pasaje de Hechos que leíste y el pasaje de Gálatas que acabas de leer no dice eso? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo andaba enseñando o no? A ver, todo lo que vos acabaste de leer no dice nada respecto a tu afirmación. Vos dijiste, Pedro dijo que era necesario la circuncisión para ser salvo. En todo lo que leíste, y yo no te interrumpí, en ningún momento dice eso la Biblia. Es más, la única vez que dice que era necesaria la circuncisión para ser salvo, dice el libro de los Hechos, capítulo 15, que lo dijeron no los apóstoles, no Pedro, sino los fariseos convertidos al cristianismo. ¿Y en Gálatas 14 qué? En Gálatas 2:14, ¿por qué Pedro los obligaba a circuncidarse a los gentiles? Mirá, te soy honesto, acá yo estoy leyendo Pedro 2, Gálatas, perdón, 2:14, y no dice en ningún momento que los obligaba a circuncidarse. Te lo leo. Versión Reina Valera 1960, versión protestante. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahí nada dice de que Pedro está obligando a circuncidar para ser salvo. De hecho, y acá quiero hacer énfasis en lo que acabas de leer, que tomé, mirá, tomé nota, para que veas que yo te presté atención a todo lo que dijiste, tomé nota. En un momento hiciste énfasis en algo que dice la Biblia y yo estoy de acuerdo que este fue el problema ante Pedro y Pablo. Dice, en su hipocresía, que participaban en su hipocresía. El verso 13 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Lo que Pablo le condena a Pedro no es que ande predicando doctrina de demonios, no es que andaba enseñando herejía. Lo que Pablo le condena a Pedro es la hipocresía, que sabiendo la verdad se comportaba de forma hipócrita.
Entonces, esto lo quiero dejar en claro porque, reitero, vos dijiste que Pedro andaba dando enseñanzas falsas. Si Pedro andaba dando enseñanzas falsas o andaba enseñando herejía, ¿cuál es la razón por la que en tu Biblia está Primera de Pedro y Segunda de Pedro? ¿Qué garantía tenés de que Primera de Pedro y Segunda de Pedro enseñen sana doctrina si vos creés de que Pedro andaba enseñando falsas doctrinas? Si vos creés de que Pedro estaba enseñando falsas enseñanzas. Si vos creés que Pedro desvió a la iglesia, vos dijiste que Pedro desvió a la iglesia, no vaya a ser cosa que Primera de Pedro y Segunda de Pedro también desvíen a la iglesia y enseñen falsa doctrina. Santi. Pero yo te estoy... Pero amigo, escúchame. Pero escúchame. Yo te estuve escuchando. Yo te estuve dando todo el tiempo para que lo leas. Si te quedaste sin tiempo, no me podés decir de que yo te interrumpí, ¿eh? Yo te escuché todo el tiempo. Ahora, cuando me toca hablar a mí, me toca hablar a mí. Lo último. ¿Cuál es la razón por la que en tu Biblia tenés a Primera y Segunda de Pedro si según tus propios labios dijiste que Pedro desvió a la iglesia con sus enseñanzas, que Pedro enseñó cosas que son falsas, que Pedro dijo que era necesario que se circunciden para ser salvos, que Pedro tergiversa la verdad? ¿Cuál es la razón entonces por la que tenés Primera de Pedro y Segunda de Pedro en tu Biblia? ¿No? ¿Acaso no estarías contradiciendo tu postura? Conforme al evangelio, judaizar no es ir en contra de una mentira, o sea, no es ir en contra del evangelio el que judaiza. Claro que lo es ante todo aquel que anda judaizando, ¿verdad? El que anda llevando a los judíos. De hecho, mira, el apóstol Pablo le dice a los gálatas que habían caído de la gracia, Santi. O sea, todas estas enseñanzas que andaba, en las que Pedro era participante, habían hecho que los gálatas cayeran de la gracia, y dice Pablo que en vano había muerto Cristo, porque les dice: ustedes recibieron el Espíritu con la fe con que oyeron el evangelio o por las obras de la ley. Entonces, ¿Pedro fue un hereje, hermano? en vano. ¿Pedro fue un hereje? Pedro por un momento anduvo y tuvo que ser corregido, anduvo practicando cosas que hicieron caer a... ¿Pedro fue hereje? Sí. En un momento sí lo fue. E hizo caer a gente de la gracia, escuché. Y Pedro se corrigió, lo corrigieron y él aceptó la corrección. Entiendo. Claro que sí. Bueno, recordá una cosa, recordá que la Biblia misma explica en Gálatas capítulo 2 que la forma de judaizar hipócrita en la que cayó Pedro junto con otros que venían de Jerusalén era que cuando no estaban los de la circuncisión comían con los gentiles. Pero cuando aparecieron los de la circuncisión, ya no comía junto a ellos. Estaba hablando de un comportamiento hipócrita, donde en otras ocasiones se juntaba con los gentiles a compartir una misma mesa y en otras ocasiones no. Bueno, hermano, te mando un gran abrazo.